Bienvenidos a todos, soy Miguel Ángel Urrego y es grato poderles llevar esta entrevista desarrollada para el trabajo número 3 del curso Comunicación y Ciudadanía del programa de Comunicación Social de la UNAD con sede en Medellín. Hoy tengo el gusto de presentar a un activista, un joven activista, líder juvenil y defensor de los derechos. Hoy está con nosotros Santiago Suárez. Santiago se denomina un amante de los animales y de la patria. Santiago actualmente está cursando el cuarto semestre de Derecho en la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. Santi, bienvenido, ¿cómo estás? Miguel, hola, muchas gracias a ti por la invitación. Santiago, gracias a ti. Yo quiero que nos cuentes, que nos des un contexto antes de entrar en unas preguntas muy puntuales. Quiero que nos contes y nos expliques o nos hagas una breve descripción de ese recorrido que tienes como activista, líder juvenil. ¿Cómo fue esa iniciación en esa defensa de los derechos humanos? Contame cómo fue ese acercamiento. Bueno, digamos que en el contexto de que me llevó a iniciar como este recorrido político, comunicativo, activista y como en la defensa también de los derechos humanos, es que no estaba como planeado pues como en mi vida. O sea, no era como algo que yo dijera qué bueno hacerlo, sino que eso surge por la invitación de dos personas, de dos amigos a una reunión. A una reunión donde estaba el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y estaba el exministro del Interior, Daniel Palacios, y estábamos hablando de un decreto que se estaba construyendo en conjunto entre el gobierno, el distrito de Medellín y jóvenes que participaron en el marco de las protestas que hubieron, de las marchas que hubieran hace 1, 2 años, 3 años, no recuerdo bien, pero digamos que ahí surge como todo. Después de eso ya como que el Ministerio del Interior nos invita a Bogotá como para seguir construyendo este decreto, y asimismo fue como que empecé como a iniciar como en este proceso. Santiago, y contame, ¿qué tan importante es la ciudadanía comunicativa en tus procesos o en tu labor? Bueno, mire, aquí hay que resaltar algo muy importante, y es que la ciudadanía es quien tiene como esa voz inicial, ¿sí? Es quien exige, es quien alza la voz para cautivar o hacer valer o llamar la atención, digámosle así, como a ese gobierno. En este caso puede ser un gobierno local, un gobierno nacional, un gobierno departamental, y digamos que en mi proceso, digamos que lo que yo he hecho como ciudadano para exigirle al gobierno ha valido mucho, ha valido la pena, porque realmente pues digamos que entre tutelas, entre derechos de petición, entre conocer incluso investigaciones que la fiscalía ha venido adelantando, pues digamos que hay una comunicación efectiva y responsable en este sentido. ¿Me puedes dar de pronto 3, pues por poner un número, 3 acciones claves en tu proceso de liderazgo? Que vos digas, Miguel, estos 3 acciones, estos 3 componentes me han acompañado a mí o marcaron cierto un hito, un antes y un después en esta defensa de los derechos. Bueno, acciones claves en mi proceso, tengo que reconocer no solamente 3, sino más, pero digamos que te voy a dar pues 5. Uno, que digamos que en mi proceso de liderazgo, en el momento en que yo era secretario de Derechos Humanos y Convivencia del movimiento más grande de jóvenes que tiene actualmente el departamento de Antioquia, pude atender a más de 65 víctimas de violencia sexual, entre ellos niños y niñas de 12 a 15, 16 años,
en municipios como San Andrés de Cuerquia, en Ituango, en Medellín, en Carolina del Príncipe, en Jericó. Y digamos que es uno como de los alcances, pues empezar como a erradicar la violencia de género. En Medellín, en el sector donde yo vivo, en el barrio donde yo vivo, también pude pues lograr de que organizaran una calle, en el sentido en que pues, en su materia de infraestructura y malla vial estaba muy deteriorada, entonces se pudo pues mejorar. Otra de las incidencias que tuve como en el territorio es que en este mismo movimiento pues tuve la oportunidad de hacerle seguimiento y de alguna u otra forma control, veeduría ciudadana al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Otra de las acciones que se pudo identificar fue pues que pudimos acompañar a los niños y niñas víctimas de violencia sexual en este hogar de Buen Comienzo en Santa Cruz, y pudimos, digamos, exigirle también finalmente como a esa administración, en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues que hubiera una respuesta inmediata a la reparación de las víctimas, que en estos momentos pues todavía se sigue dando como esas acciones responsables. Santi, yo quisiera que nos contaras también qué tan importante y cuál es el nivel de apoyo que recibes de las comunidades que abanderas o defiendes, porque también digamos que es importante conocer y entender que en esa defensa social o en cuando se abandera una causa, pues se encuentra de todo, ¿cierto? A quién defender, pero también un opositor, un detractor o incluso un validador. Aquí hay algo que es buena la pregunta, y es como ¿cuál es el reflejo o el apoyo, ¿sí? que uno recibe de la comunidad, de sus vecinos, de sus amigos, de las personas a las que uno llega a impactar? Una conclusión para esto es que trabajar y mantener a la gente feliz es muy complicado, o sea, porque el uno critica, el otro dice que quería más, el uno dice que está bien, el otro exige más de lo que necesita, pero de igual forma hay muchas personas que son conformes con lo que uno llega a impactar en el territorio. Entonces digamos que eso depende como del tipo de ayuda, impacto y población. Banderas que defiendo, las banderas que defiendo, pues digamos que van mucho como en contra de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, algo que se llama ESCNA, que es la explotación sexual y comercial contra niños, niñas y adolescentes en Medellín. Como en el pasado, como las últimas 2 semanas, la noticia que ha habido sobre este Timotín, un extranjero que ingresó a un hotel en el Poblado con 2 menores de edad. Digamos que va como en base a eso, en la defensa de que no puede haber una acción por una persona que impida su el restablecimiento de derechos humanos a niños, niñas, cuando se ven violentados por este tipo de personas. Entonces digamos que es una de las banderas, pero más que todo las banderas va como en defensa de las violencias basadas en género, violencias sexuales, violencias basadas en su identidad. Entonces otra de las cosas que hay que reconocer es como también como el tema ambiental, pero que digamos que no es como tan potente. Santiago, contame cuáles son las manifestaciones más claras de la ciudadanía comunicativa en tu proceso de liderazgo juvenil. Pues mira, una de las manifestaciones ciudadanas que me han cautivado últimamente es esas manifestaciones que uno puede ver en redes sociales, donde incluso
exconcejales de Medellín, que en ese momento eran concejales y le hacían control político como deber constitucional a la administración de Daniel Quintero, porque para eso existen los consejos y las asambleas, para hacerle un seguimiento, un control político. Entonces, digamos que de alguna u otra forma la ciudadanía también se tomó esa voz, ese poder de hacer control político a concejales y a la administración, denunciando muchos presuntos hechos de corrupción. Digo presuntos porque, digamos, actualmente hay investigaciones en la Procuraduría y en la Fiscalía contra Daniel Quintero, y hasta que no se demuestre lo contrario, pues lamentablemente para mí seguirá siendo inocente. Es, digamos, como de uno de los enfoques que la ciudadanía le ha dado como de alguna u otra forma a la incidencia política de otras personas, a hacerle seguimiento y control político a una administración. Para cerrar, y te agradezco muchísimo toda la información que nos has dado, ¿te imaginas tu trabajo sin espacios de diálogo, de comunicación? Es decir, esos espacios donde se les transmite la información a las personas. Pues mira, no me imagino la incidencia comunicativa política, esa comunicación efectiva en los territorios sin un diálogo, porque pues vendría siendo lo mismo, no habría una comunicación efectiva. Aparte de eso, creo que los medios de comunicación hacen un papel muy importante sobre el trabajo también del diálogo, de informar, de proporcionar la noticia en sus detalladas formas, así como también lo hacen, digamos, las personas en sus territorios. Entonces creo que para ejercer una política, un liderazgo, un activismo, la defensa de los derechos de los humanos, siempre debe haber espacios de diálogo y siempre deben haber espacios donde se escuchen a las víctimas, a la ciudadanía y a cada persona que quiera volver, digamos, a reivindicar sus derechos humanos. Eso es fundamental dentro de un territorio y dentro la resolución de un conflicto o de los conflictos internos en el territorio. Y finalmente, Miguel, pues te agradezco mucho por el espacio y pues muchas gracias. Santiago, no, realmente gracias a ti por este valioso espacio. Realmente fue muy corto, pero muy productivo. Yo me quedo y cito esta frase tuya, que es reivindicar los derechos humanos. Digamos que lo mencionaste en varios momentos de la entrevista y me parece fundamental. Realmente ese abanderamiento que haces, esa defensa de los derechos humanos, sobre todo con una población tan vulnerable como son los menores de edad. Entonces me quedo con esa palabra clave. Agradecimiento amplio por estos minutos y muchísimos éxitos en tu labor.